Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. El programa Entérese hoy es apasionante. Y apasionante porque, fíjense, no vamos a hablar de guerras, no vamos a hablar de epidemias entre los seres humanos, pero sí vamos a hablar de algo que estoy seguro que a usted le interesa mucho. El problema de las plantas, el problema del clima, lo que estamos sufriendo hoy en día, los que nos gustan las plantas, con la tragedia de los cambios de temperatura, con la tragedia de las plagas. ¿Y quién mejor para eso que traer hoy aquí al doctor Carlos Valerdi, ingeniero agrónomo, horticultor, que es equivalente en español al ingeniero agrónomo? Bienvenido a nuestro programa, doctora. Muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a ver si podemos ilustrar a tu audiencia sobre algunos problemas que hay con el clima y los frutos tropicales, las plagas. Ya lo vamos a ir tocando poco a poco porque no hay mucho tiempo, ¿no? Yo sé que ya lo trajimos en otra oportunidad hace años y siempre me gusta que ese público sepa que aquí se trae de lo bueno lo mejor, como dicen otros, pero me vino a la mente esa frase que la usan otros locutores y otros presentadores. Pues bien, ¿quién es Carlos Valerdi? Bueno, yo nací en Cuba, estudié en Cuba el bachillerato, empecé en la Universidad de La Habana, pero cuando yo estaba entró el ejército y la cerraron, entonces tuve un tiempo ahí sin saber qué iba a hacer hasta que mi hermano se había graduado de agrónomo, entonces decidimos venir aquí a los Estados Unidos, a Luisiana, a aprender inglés, pensando que cuando se acabara el curso, que era de un mes y medio por ahí, ya íbamos a regresar y todo lo de Cuba se había arreglado y eso, hasta hoy, ¿no? Pude regresar 2 veces, la última vez fue precisamente en las Navidades de 59 y ya no pude ir más allá. Entonces estudié, una vez que ya mis padres sabían cómo estaba aquello, me dijeron, mira, prepárate para hacer tu vida ahí porque esto no luce bien, y entonces estudié lo que le llaman el bachelor's aquí en agronomía, que es muy parecido a la agricultura, pero más bien con énfasis en los cereales, la fibra, el tabaco y todo eso. Pero después cambié para la maestría y el doctorado, todo esto en Louisiana State University, para ¿cómo se llama?, dedicarme a la rama de la horticultura. Cuando me gradué, y bueno, ya yo estoy retirado ya, trabajé como 41 años con frutos, 5 años en la parte central de la Florida con uvas y melocotones y eso, y después la mayor parte de mi vida aquí con frutos tropicales, ¿no? Así que eso en resumen más o menos es la vida mía que ha sido. ¿Estuvo a cargo en la Universidad de la Florida o algo del departamento? Sí, no, yo trabajé, primero para la industria privada. Los 5 años sí fue para la Universidad de Florida. Después trabajé 17 años o 19 años para la industria privada con una compañía grandísima. Era una empacadora y tenía muchas arboledas y teníamos arboledas fuera de aquí. Y después, al final de mi vida ya, los últimos 17 años, volví otra vez a la Universidad de Florida a una división que le llaman el Servicio de Extensión, que es una extensión de la universidad en todos los municipios de Florida. Hemos hecho esta pregunta al doctor Valerdi para que sepan qué clase de experiencia tiene este individuo y que pongan atención a todo lo que él va a decir hoy, aquellos que, como yo dijimos anteriormente ya, nos gustan las plantas. El primer problema es el problema más grave que hemos tenido, el clima. Esto de frío, calor, no hay frío, no hay calor. Esto afecta a las plantas. ¿Cómo afecta a las plantas el clima? Bueno, hay aquí, por ejemplo, primero están las zonas tropicales, las zonas subtropicales, las zonas frías, ¿no? Y la zona superfría ya. La proximidad de, por ejemplo, la península de la Florida al Golfo y por la otra parte al Océano Atlántico, eso hace que el clima de aquí sea muy moderado. El océano y el Golfo proveen cantidad de humedad. La humedad absorbe mucho calor.
Entonces, naturalmente, eso sirve de protección y los climas son mucho menos fríos. En el caso ese, Florida, donde estamos nosotros, está en el borde de afuera, inmediatamente afuera de lo que le llaman el trópico. Está el trópico de Cáncer, que es el que está por aquí, y por el sur está el trópico de Capricornio. La zona tropical, que es la mejor para los frutos tropicales, bueno, ahí están todos esos emprendidos o comprendidos entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Entonces, el clima tiene muchos factores. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Aquí este estado tiene bastante cantidad de lluvia, de un 50 a 60 pulgadas al año, que es bastante bueno. Eso no es todo distribuido uniformemente. El 80% es de junio a octubre. Y entonces de noviembre a mayo es el resto. Es decir, que llueve bastante poco. Estamos en la estación de la seca ahora. Después vienen el problema de, por ejemplo, los ciclones. Es un problema tremendo por el daño físico o mecánico que le hace a las plantas. Además de eso, los ciclones que vienen cargados de lluvia, caen 10, 12 pulgadas de agua. Eso causa muchos problemas por las inundaciones. Como tú sabes, aquí el manto freático, el nivel del agua está muy cerquita de la superficie del suelo. En algunos lugares 4 pies, otros lugares 6 pies. La mayor parte de la industria de los frutos tropicales por allá por Homestead, de 6 a 8 pies sobre el nivel del mar. Así que es bien bajito. Cualquier evento grande de esto puede causar muchos daños porque los frutos se dañan mucho, las raíces. Se pudren, ¿no? Se pudre la raíz y eso depende de las especies. Algunas especies son extremadamente susceptibles, el aguacate, el mamey, muchos más, la carambola, cantidad, la mayor parte de los frutos son muy susceptibles. Hay otros que aguantan más, como la guayaba, el plátano, el mango aguanta bastante, pero eso hay que tenerlo en consideración, a ver dónde los terrenos, que después hablaremos de los suelos y eso, más apropiado para los... Es decir, que el clima tiene mucho, importantísimo para... Incluso ha habido años que debido al clima ha habido hasta 2 apariciones en una mata. Por ejemplo, yo tenía una mata de mango que ha florecido ahora y después poco tiempo ha vuelto a florecer otra vez. Cada vez que hay especialmente un frente frío fuerte, como a las 3 o las 4 semanas, el mango responde con otra floración. y eso posiblemente ahora vaya a haber otra por el frío que tuvimos hace 2 semanas más o menos. Así que sí, tiene mucho que ver. En el trópico lo que hace florecer es la seca. Aquí lo que hace florecer es la seca porque el periodo de floración ocurre en la seca, pero más influencia tienen los fríos ahí. Mientras haya más frío, no estoy hablando de frío de congelación, porque ya ese puede causar daño porque estamos hablando de frutos tropicales, ¿no? Los frutos tropicales son susceptibles y cuando aquí baja a 26 grados, a 24 grados y es una catástrofe, ¿verdad? Porque estamos con cosechas que son tropicales. Pero este clima que tenemos aquí es una bendición. Es el único, excepto con el sur de California, que usted puede cosechar todos los frutos tropicales, esos que nosotros vemos en Cuba, en Centroamérica, en Sudamérica, usted lo puede tener aquí. Y a mí hay veces que van a la oficina gente y dicen, no, yo quiero poner un melocotón. Y yo le digo, óigame, usted tiene el privilegio aquí de ser esta la única área en los Estados Unidos donde usted puede crecer frutos tropicales y va a tratar de cosechar frutos que son de otro clima, que no están adaptados a esto y que no van a resultar bien, ¿no? Y
trato de quitar esa idea. Muy buena idea, porque también teníamos el problema de Cuba, que todavía está más al sur, que se decía que en Cuba podía haberse cosechas todo el año, producto de la bendición ese que teníamos, el privilegio del clima. Bueno, esto es muy parecido. Es muy parecido por la cercanía. Por ejemplo, la ventaja de Florida en los vegetales es que sale primero al mercado con todos los vegetales. Antes de la Florida es primero, entonces naturalmente, económicamente los precios son mucho más altos y a medida que eso va subiendo por toda la península y ya brinca para los otros estados, ya entran otros estados y ya la competencia es mucho más grande, ¿no? Es una exclusividad clásica que tenemos aquí nosotros. Bueno, yo creo que hemos aprendido ya bastante del clima. Ahora vamos a, ¿qué son los frutos tropicales? Los frutos tropicales son aquellos que originalmente nacen en el trópico, en la zona esa que yo te digo, no están adaptados, son tropicales y son para esa zona. Si tú los llevas, por ejemplo, a Michigan o a Minnesota y eso, en la primera helada se mueren, porque no tienen la adaptación a ese clima. Ellos tienen la adaptación al clima tropical. Los subtropicales son frutos que se originaron inmediatamente afuera de la zona tropical, pero casi tropical. Es un ejemplo bueno, es la Florida, el sur de California, el sur de España, el sur de Italia, el clima mediterráneo. Ese es subtropical y ahí tenemos los lichis, por ejemplo, los cítricos, muchos de los cítricos se originaron en áreas subtropicales. El mango se originó, parte del mango en la India, otra parte en otras partes en China, Asia, Tailandia, ¿no? Ahí, así que hay, y dependiendo de dónde se originaron, los hacen frutos tropicales, subtropicales, y ya los otros son ya de clima mucho más frío. Cuando usted habló de del trópico, habló de las partes de estar trópico y estar trópico, pero aquí llevándola a la Florida, para ese televidente que nos ve incluso en West Palm Beach o nos ve más cerca ahí en Los Cayos, ¿qué tamaño tiene en el estado de la Florida la parte tropical? Bueno, ¿de dónde a dónde va? Más o menos, ¿no? Es decir, es una línea imaginaria que tiene muchas variaciones por la influencia del océano, pero esa línea va de Palm Beach County, el condado de Palm Beach, al condado de Lee, que es donde está Fort Myers, hacia el sur. Eso incluye a Los Cayos. Los Cayos son tropicales. En Los Cayos no hay heladas, no ha habido heladas. La temperatura en Los Cayos no baja, igual que en las Bahamas, que está más o menos al mismo nivel de nosotros, pero por la influencia del mar, ¿verdad? Que está todo rodeado completamente de agua, entonces eso hace que no sea ni subtropical. Las Bahamas son tropicales y Los Cayos son tropicales, inclusive Miami Beach, Key Biscayne y eso son tropicales. Sin embargo, doctor Valente, a pesar de que usted dice que son tropicales, yo por lo que veo para Los Cayos, lo único que tenemos es el famoso Key Lemon. Yo no veo otras frutas que nazcan allá en Los Cayos, especialmente cuando ya te vas de Cayo Largo, ¿no? No se ve esa fruta. No, en Los Cayos hay bastante. Lo que pasa es que Los Cayos no tienen extensión. No tienen tierra. Por ejemplo, la famosa Key Lime, que le dicen que hubo una industria, pero una industria de unas pocas acres por un muy corto tiempo y después desapareció porque se convirtió, Los Cayos son todo casa y manglares. Es más mito que realidad. Exacto. Ahora, exactamente los frutos tropicales que tenemos aquí en esta área, que podemos disfrutar y tener sin miedo ninguno, sembrarlos en nuestro patio. Por ejemplo, el mango, el aguacate, el mamey zapote, el níspero, los lichis, los longan, la carambola, todo. Tenemos suerte porque todos esos frutos se pueden sembrar. Tenemos un riesgo porque estamos en un área subtropical y de vez en cuando, por ejemplo, la